Don José. Oiga, Fernando, está preguntando que dónde está Katy. Katy en Marangoni. Pero de una vez le mandan los piropos a Yami Rivas. a Yami Rivas con esa hermosa voz. Qué bonita se ve, ¿no? Sí, guapa. Le gusta la voz de ella. Yami. Ella es actriz. Actriz de para teatro. que sepan. Por eso tiene esa voz tan profunda y melodiosa. Dándole cautiva. Así es. A Bien. todos, a todos. Vamos a hablar de un caso importante, el caso de Ricardo Martinelli. Y yo le quiero decir, fíjese lo que yo tengo aquí conmigo. Aquí, los códigos. El compendio de textos normativos penales. Le quiero nuevamente agradecer al doctor Armando Fuentes Rodríguez, que es el que me da estos textos. Y es una de las personas, de los abogados penalistas que me asesoran para que pueda compartir con ustedes las cosas como son. Si tenemos ahí, hace un año hoy que Ricardo Martinelli llegó a nuestro país. Hace un año de su detención preventiva. Bueno, hace un año que llegó ayer, mañana. Pero, hace un año de su detención hoy. De su detención. ¿Okay? Y ya había cumplido ya un año En Estados Unidos. en Estados Unidos. Ahí está la imagen. Mientras esa imagen está, yo le quiero decir algunas cosas. Cuando usted tiene duda de lo que están diciendo los abogados, entonces usted váyase al texto y lea el texto del Código Procesal Penal, que es el que está utilizando para llevar en este proceso contra Ricardo Martinelli. ¿Qué dice el texto de este? En los principios, garantías, principios y reglas. Y estos principios son la filosofía con que se debe aplicar el código, para que esté claro en esto. No es cualquier cosa. O sea, toda la norma está desarrollada sobre la base de estos principios. Este capítulo, este libro primero, disposición general, título primero. Miren lo que dice el artículo 12. Me voy a cambiar los lentes. Dice aquí, control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. Dice la palabra. Aquí lo que hace es que la aplican de una vez. El juez de garantías, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas. Mire ese lenguaje, con qué precisión está descrita. La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos de estos códigos. Bien, y vamos a los supuestos. Voy a leer otro artículo, que es el 237. La detención provisional. El juez de garantía podrá ordenar la detención provisional de una persona cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de 4 años de prisión y exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado, así como posibilidad de fuga, detención, proceso, peligro de destrucción, prueba o de que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo. Excepcionalmente, cuando se trate de una persona cuya residencia fija no esté en el territorio nacional o en los casos en que el juicio de la autoridad competente se encuentre razonablemente amenazada a la vida o la integridad personal de una tercera persona, el juez podrá decretar detención provisional aun cuando la pena mínima del delito imputado sea menor de 4 años de prisión. ¿Saben? La detención provisional no será mayor de un año, salvo los supuestos previstos en el artículo 504 del Código. Entonces, ¿qué dice el artículo 504 del Código? Vamos a mirarlo. Capítulo 4. Procedimiento para asuntos complejos. Es sobre este título. Autorización judicial. Cuando la tramitación sea compleja por causa de la pluralidad de hechos o de elevado número de imputados o de víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada, el juez, a solicitud del fiscal, podrá autorizar por resolución fundada la aplicación de las normas especiales previstas en este capítulo. Bueno, el caso de Martinelli no fue declarado complejo y no se puede a esta altura del proceso declarar. Porque ellos pensaban que ya tener eso listo a estas alturas. Ahora, ¿qué dice el artículo 504 que señala el 237? Una vez autorizado el procedimiento, se producirán los siguientes efectos. El plazo de detección preventiva, si se declara complejo, se puede extender hasta 3 años.
El plazo previsto por este código para concluir las investigaciones preparatorias se extenderá a 1 año y la prórroga a 1 año más. Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y las que establezcan el determinado tiempo para celebrar las audiencias y resolver la duplicidad. Bien. ¿Qué es lo que señala esto con claridad? Que no existiendo la declaración de caso complejo, no existe ninguna razón jurídica para mantener a Ricardo Martinelli detenido después del día 11. Simple. Y la excepción que se señala en la ley está claramente explicada en el 504, que tiene que ver con la declaración de complejidad del caso. ¿Usted ha visto que eso se ha declarado complejo? No. Y hoy se cumple el año está Ricardo Martinelli detenido en Panamá, más el año que estuvo en los Estados Unidos, son 2 años. Y fíjese, ¿por qué yo le señalo esto? Porque comienza, este es un proceso, y hay un editorial hoy que aparece en el periódico de La Prensa que le atribuye las dilaciones las dilaciones de este proceso a la defensa. Pero no señala en ningún momento las violaciones a claros derechos constitucionales y humanos que tiene el detenido, llámese como se llame, en este caso se llama Ricardo Martinelli. Desde que arribó, de acuerdo a la norma que se firmó para la tradición, Ricardo Martinelli debió ser recibido por sus abogados y ser llevado inmediatamente ante un doctor competente con los mecanismos suficientes para hacerle una evaluación médica. Nada de eso se hizo. Se inventó una audiencia de control que no existía. Bueno, ¿te acuerdas que Mejía dijo que por él se puede morir aquí mismo? Sí. ¿Te acuerdas la frase del genio y ese? los abogados no lo vieron sino hasta horas después. Y eso por pelea. Y Martinelli es la única persona que ha sido llevada a una acusación sin que se le haya hecho una imputación. Y la Corte mantuvo ilegalmente el proceso por autoritarismo y violación a la ley y a la Constitución del magistrado Mejía en la Corte Suprema de Justicia. Y no fue hasta cuando, a través de una moción que presentó, una petición que le hicieron la defensa bajo la ponencia del magistrado Idén Ortega, que se determinó por el Pleno de la Corte, que la Corte no tenía competencia para ver el caso de Martinelli. Y eso se sabía. Eso estaba en la ley. Pero el señor Mejía seguía legislando desde su banca. Pero hoy la justicia panameña entra, Fernando, en un punto crucial de su historia. Aquí no hay interpretaciones y fíjese que la defensa, entiendo yo, va a pedir no cambio, no, ellos no van a pedir cambio de medida cautelar, ellos van a pedir la libertad inmediata. ¿Y por qué no van a pedir cambio de medida cautelar? Porque al pedir cambio de medida cautelar, la Fiscalía podría apelar. Y como aquí no cabe cambio de medida cautelar, aquí la ley es clara. Al cumplirse 1 año, usted no puede tener detenido una persona. Punto. Usted lo tiene que soltar. Entonces, no hay cambio de medida cautelar, no se va a pedir eso, creo. ¿Por qué? Al pedirlo, la Fiscalía no puede apelar esto ya. Punto. Por ejemplo, en el caso de la extensión, la Fiscalía, el Ministerio Público puede pedir una extensión. Este es el caso de Odebrecht, por ejemplo. Ellos están pidiendo una extensión. Y yo soy partidario y le solicito al Tribunal Superior que le dé la extensión al Ministerio Público. Ahí sí lo puede pedir. Pero en este caso en particular, no hay razón jurídica para que el fiscal pida que siga la detención, porque estaría violando las disposiciones claras del Código Procesal Penal, que incluso no solamente habla del problema de fuga, sino de problemas humanitarios. Fíjese los adjetivos que califican la oración. Entonces, aquí no hay que darle vuelta de hoja. Y el mundo está pendiente. Mire lo que está pasando en Brasil. Por eso le traje esta información que se hace en Brasil. El juez Moro, en complicidad e en abierta violación a la ley y a la Constitución de la República, coordinó con el fiscal el cuándo, cómo y qué publicar. Y usted recuerda que el juez Moro fue llamado y sancionado por la autoridad superior por divulgar información para provocar el golpe de Dilma Rousseff, y hoy él es ministro de Estado.
Por eso yo le traje lo de Brasil. Y eso no surgió porque los abogados de Martinelli tienen influencia ya en Brasil o porque Ricardo llamó a nadie. Eso surgió por casualidad, pues, porque la vida es casualidad y causalidad. Y esa crisis constitucional que está transmitida en todo el mundo, si Panamá no cumple con estas normas constitucionales, está abriendo ¿así? Un proceso que tiene cobertura mundial, innecesariamente presentar que nosotros violamos la ley aquí porque nos da la gana. No hay ninguna razón jurídica. Por eso les traje, si usted tiene alguna duda, revise en el Código Procesal Penal el artículo 12 y revise el 237 que lo va a llevar al 504. Así, en ese orden. Y usted se va a dar cuenta que el texto es tan claro que no necesita interpretaciones. Y la razón por la que los que redactaron este código es que si usted tiene más de un año detenido, esto suena a condena. Y esta se supone que es una decisión. Y fíjese que el texto del artículo 12 califica de medida excepcional la detención preventiva. Aquí lo primero que hacen es detenerte. Sí. Porque bueno, la idea... Y con la jauría mediática... Porque es que ese es el lawfare. Ese es el lawfare. La idea es detenerte, Y condenarte pero es para que la detención suene a condena. Y los medios te tratan como condena. Y si el juez determina que hubo una irregularidad en la fiscalía, entonces el juez está vendido. Porque así es el que hemos montado todo este aparato. Y yo creo que llegó el momento de que lleguemos a un punto en que comenzamos a cumplir la ley. Y que a casos días de enterarse un gobierno, ojalá el juez de garantía, los jueces, nada más tienen que dar la orden. Puede incluso, hay discusiones acerca del procedimiento, si es un juez de garantía que se debe poner, pero ahí no hay nada que hacer, hermano. Eso es tan simple como eso. A usted le puede gustar, usted puede ser amigo, enemigo, odiar a Martinelli, puede ser lo que usted quiera. Dura es la ley, pero es la ley. Aquí se los traje, se los leí. Y mire lo que está pasando en Brasil. Todos estos procesos. Mire lo que está pasando en Argentina. Mire lo que está pasando en Ecuador. Mire lo que pasa en Perú con estos lawfare. Ya ellos han descubierto que el lawfare es una forma de eliminar políticos y adversarios. Y de paso le meten un montón de gente allí que mientras usted sale de ese enredo, ya se le fue la mitad de su vida. Bueno, por eso Alan García, miren cómo terminó. Bien. Todos estamos pendientes de esto. Mañana le vamos a dar seguimiento a todo esto. Por de pronto ya comenzó la contra, las preguntas, el contrainterrogatorio al testigo, que no se puede decir su nombre, que todo el mundo sabe quién es. Sí. Ya van ustedes la belleza que van a salir. Porque una cosa es el fiscal y una cosa cuando venga el contrainterrogatorio. Y no veo a ese testigo preparado para el contrainterrogatorio. Vamos a ver las cosas que surgen. Ya han surgido algunas. Pero espero más para poder hacer un análisis completo. No de lo que yo pienso, sino de lo que dijo el testigo, que es lo importante. ¿Cuántos medios han publicado los artículos que ponen esto? Solo el Panamá América Crítica los tiene y se le olvidó el 504. Bien, algunas cosas. Ya está listo el programa de transmisión de mando, que será el lunes 1 de julio. Es una ceremonia dividida en 2 fases, en 3 fases en realidad. Sí, en 3 fases. La primera fase es en la Asamblea Nacional, en donde se instalará la Asamblea Nacional, se escogerá la Junta Directiva, el presidente de la Asamblea y dará su discurso allí, ¿no así? Estará presente todo el cuerpo diplomático, de ahí se trasladarán al Centro de Convenciones Atlapa, en donde se producirá la juramentación tanto del presidente como del vicepresidente, la ceremonia religiosa, perdón, la juramentación de Laurentino Cortizo como presidente de la República, de Gabriel Carrizo como vicepresidente, el discurso del presidente, cierra y habrá una recepción ahí mismo. Ahí mismo. Ese será el procedimiento del 1 de julio, que ese día, por demás, es un día no laborable, es un día libre. Además de eso, está previsto que el día 2 de julio el primer gabinete sea en divisa. No hay ningún cambio hasta que yo sepa. Será en divisa el gabinete.
No se ha anunciado cómo será la cobertura, quiénes serán los invitados, no sabemos nada de eso. Ya sí sabemos, ya el programa de transmisión de mando está redactado. Quiero hablarle de algunas cosas que están ocurriendo y que deben ser objeto de atención del próximo gobierno. Voy a comenzar con el sector agropecuario. Este fin de semana, o del Día del Padre, el siguiente después del Día del Padre, va a haber una cabalgata allá en nuestro pueblo, Los Santos. Digo nuestro porque somos de nosotros allá, ¿no? Bueno, aquí está San Usted Juan. usted que es casi santeño. Ah, está San Juan. Es que acuérdate que es el fin de semana de San Bueno, va Juan. a haber una cabalgata, pero no en Chitré, porque las cabalgatas de San Juan son en Chitré, Son en Chitré. no en Los Santos. Pero va a haber una cabalgata de protesta de los ganaderos, porque, según ellos, el arancel de importación de maíz a fin de año se va a llevar a cero. Entonces, todos los maiceros que ahora comienzan con la lluvia, comienzan a prepararse para la siembra de maíz en la etapa de lluvia, van a tener un problema. Al levantarse el arancel, se va a llenar los silos de maíz, ¿y quién le compra el maíz? Entonces, ¿qué pasa con ese maíz? ¿Dónde se almacena ese maíz? En las casas. ¿Y qué hace ese maíz cuando está en las casas, en verano? Trae rata. ¿Qué trae la rata? El antivirus. Entonces, ese es el primer problema que tiene la administración Cortizo con respecto al problema del sector agropecuario. ¿Cómo va a manejar eso? 2. El problema de los lecheros. En estos meses se vence el plazo para la importación libre de leche de Costa Rica, por ejemplo. Nosotros vamos a permitir que eso pase, vamos a pedir una prórroga para la implementación, porque esto liquida a lo que es la caja menuda del sector agropecuario. Y a los precios que vende Costa Rica nosotros no competimos, entonces esto varía los precios, entonces nos sacaría de mercado. Y ya, el sector ganadero, que no es rentable. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, porque mucha gente habla que los ganaderos son gente rica. No. Ellos son ricos, tienen una propiedad, pero en la misma empresa ganadera, usted puede contar con los dedos de las manos y le sobrarán los que están ganando dinero. Uno de los grandes problemas del sector agropecuario, nuestro agropecuario, es que la rentabilidad o es negativa o es más baja que el costo del valor de la inversión. Y como consecuencia no hay reproducción del capital. Entonces tenemos baja tecnología, bajo desarrollo de infraestructura productiva en el sector agropecuario. Estamos produciendo en secano, ¿sí? Dependiendo del agua. Si llueve bien y si no llueve mal. Sí. Y no tenemos investigación de fondo para medir qué cosas. Aquí se siembra pastos sin tener claro si la variedad es adaptada a qué región, cuáles son los niveles de siembra, cómo es el nivel de pastoreo, cuál es el nivel de nutrición. Lo sabemos por referencia, pero no sabemos por investigación. Entonces, el sector ganadero, tanto de carne como de leche, está en una crisis grave. Los precios han bajado, están importando carne sin control. Y si usted quiere exportar, aduana se convierte en el principal obstáculo. El BDA no es la institución que está resolviendo los problemas. El IMA se ha convertido, vaya y pregunte, en el principal enemigo de los productores, porque el IMA se ha convertido en importador de alimentos. El IMA no fue creado para eso. Cuando nosotros creamos el IMA, allá por los años 70, ¿sabe para qué lo creamos? Para que se comprara la producción nacional. Entonces, con esto de las ferias, lo que han hecho es convertir la importación de alimentos en un negociado y destruir la producción nacional. Entonces, nosotros tenemos un problema serio en el sector agropecuario, porque no tenemos algunas medidas de corto plazo que podemos tomar para paliar esto, pero no tenemos medidas de mediano plazo para resolver este problema, salvo que hagamos una acción masiva de cómo cambiar de tecnología y poder ayudar a desarrollar con los muchachos, los más jóvenes en el sector agropecuario, como lo hizo el sector avícola, que tiene un nivel de modernización, pero cuando hacen esas granjas, entonces viene la empresa eléctrica, produce un apagón y se jodió todo el mundo.
Entonces nosotros tenemos que mirar, y quiero llamar la atención al gobierno porque no tiene tiempo para esto. Esto ya está aquí. Esta crisis no es que viene de hoy, no, esto es una crisis que hemos venido arrastrando desde los años 80, que entró en crisis en los 90 con la globalización, que nos golpeó duramente cuando se eliminó la sustitución de cosas que ahora el presidente Trump ha asumido como cosa de él. Fíjese que el presidente Trump se ha convertido, y yo lo felicito al presidente de los Estados Unidos por salir a defender a sus productores. Lo que pasa es que ha cambiado las reglas del juego cuando estamos volando a 40.000 pies. Entonces, cuando usted cambia de rumbo a una velocidad tan alta o a una velocidad tan grande, lo que hace es que dispara por inercia, uno se va en la dirección que iba. Y ha dejado a mucha gente guindar de la brocha. Pero nosotros tenemos que mirar esto con mucho cuidado, porque medidas estructurales en medio de falta de legalidad internacional nos puede provocar un caos más grande que la solución de los problemas. Pero este sector agropecuario, le estoy hablando de estos sectores, le voy a incluir dos cultivos que pocas veces la gente menciona, Fernando. El poroto. Los productores de poroto nuestros, que son pequeños productores. Son pequeños productores. De allá de área de Caizán, por allá por las áreas tierras altas nuestras. Producen a costos más altos y entonces traemos importaciones a costos más baratos de productos subsidiados. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con los productores de poroto y tenemos que protegerlo, hombre. La palma aceitera. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a salvar todas esas producciones, porque ellas, como son cultivos industriales, ellas generan empleo. Pero al no ser rentable, entonces usted no tiene ni para los empleos. Entonces hay un gran sector productivo que tiene préstamos vencidos y entonces lo que hace es que pierden la finca. Y muchos productores, si esta crisis continúa, van a perder sus tierras. Y los bancos no quieren tener tierra, ¿para qué les sirve? Bueno, Para nada. Entonces, nosotros tenemos que tener una política dirigida a varios rubros que impulse al sector bancario nacional a incentivarse a poder prestar a los agronegocios y fortalecer la banca estatal, bien sea fundiendo la banca agropecuaria del Banco Nacional con el BDA para hacer una sola banca. una sola gran banca. Y lograr que esa banca se encargue del pequeño productor, elevando la tecnología. Mientras nosotros no tengamos como meta hacer rentable las pequeñas y medianas propiedades, vamos a estar inventando los subsidios, vamos a estar inventando políticas que no desarrollan a nadie. Nosotros tenemos que movilizar a los técnicos del MIDA para que vayan al campo. Pero no tienen ni carro, ni gasolina. Ni viáticos, ni nada. Nada. Y yo recuerdo en los años 60, 70, nosotros movilizábamos toda la población, médicos, veterinarios, para hacer jornadas de sanidad, movilizar a los ingenieros agrónomos, los extensionistas, los técnicos en el campo. Pero ellos tienen que tener carro, tienen que tener viáticos. Tenemos que mirar ese sector que genera empleo de costo más barato y lograr que empresas internacionales vengan a invertir en el campo junto con nuestros productores. Pero nada más estamos interesados en grandes obras, pero no estamos interesados en este sector. Yo le quiero llamar la atención a esto porque estoy viendo hay mucha ansiedad comprensible y ya no hay tiempo de espera. Yo recuerdo una vez que a la gente le decía a Torrijos, bueno, ¿por qué usted no espera? Que la gente dice, mire, vea, señor, cuando alguien no da los 3 golpes de comida, ese tipo no tiene tiempo para esperar. Él tiene que tener la olla puesta y una vez que tenga la olla puesta y sepa que va a comer, entonces podemos hablar. Pero igual en el sector agropecuario, ¿cómo usted va a esperar si ya usted está quebrado? Y lo que usted está esperando es cómo salvar lo poco que me queda. Entonces, ¿qué pasa? Él siembra y después, aunque la cosecha sea buena, entonces los precios son malos porque cuando levantamos la cosecha, vienen las importaciones y entonces nos mataron. Y fíjese que rubros como el ñame baboso ha desaparecido. Ninguna fruta. Nosotros tenemos buenas acciones, pero son de mediano plazo. Hay que tener en conjunto de acciones de corto plazo
que puedan devolverle el ánimo al productor como primera instancia. Pero no estar prometiendo lo que no es posible hacer. Diálogo sin acuerdos y acuerdos que no se implementan es aumentar la frustración. Se los dejo de ese tamaño en ese sector. Y voy a las finanzas públicas. Yo creo que el gobierno encuentra una situación financiera complicada y compleja. Proyectos en desarrollo de inversión pública enormes que están o intentando hacerse o que están en proceso de licitación y que yo creo que deben ser detenidos para ser analizados. Y hay inversiones en el sector salud, por ejemplo, todas con deudas que sobrepasan los 200 millones de dólares. ¿Cómo vamos a manejar eso? Proyectos de construcción que no le pagan, al no pagarle usted a la empresa que está construyendo, entonces eso es una cadena hacia abajo. Él no le paga al proveedor, no le paga al subcontratista, entonces eso va generando desempleo y no hay forma de financiarlos. No. Bien, todas estas cosas están ocurriendo y yo les digo, cuando uno tiene una empresa grande que acometer, lo peor es pensar que uno lo puede hacer todo de una sola vez. Entonces para eso uno establece prioridades, ¿no? Una estrategia de ataque y una línea de operación de ataque. En el plano de las inversiones públicas, en el plano del rescate de la credibilidad política, en el plano de la movilización social, en el plano de algunas reformas que yo puedo iniciar sin mayores controversias y no meterse a estar conversando de cosas. Por ejemplo, hay un economista que habló, el gobierno de entrante no ha hablado de aumento de impuestos. Yo no he escuchado a ninguno, ni al presidente electo, ni al vicepresidente electo, ni a ningún ministro designado a hablar de aumento de impuestos. Eso lo dijo Marco Fernández en una entrevista que le hicieron en un canal, creo que era Álvaro Alvarado, en que participaba en ese debate, que habló sobre impuestos. Pero de ahí para adelante nadie más. Entonces no lo tome como cosas del gobierno. Pues ahora, que eso es una opción, siempre es una opción. ¿Que esa es la más correcta? Bueno, ya eso, el que ganó la presidencia tendrá que decidir, ¿no? Yo lo único que le digo es que hay cosas que hacer antes que eso. Así es. Bien, ya dejo eso y mañana vamos a ver. ¿Qué decidieron? ¿Qué decide el sistema? Con el caso de Ricardo Martínez. Yo espero que por la tranquilidad del país hagamos lo que dice la ley. Sí. Y todos saldremos ganando.